Queridos amigos, en esta oportunidad Singapur, el sexto país de este periplo. Estamos en la ciudad de Singapur, en el aeropuerto Changi, aeropuerto extremadamente moderno, y estamos por tomar un tren interno dentro que va a llevar hacia la terminal donde hay que tomar el tren hacia el centro de la ciudad. Bueno, mucha modernidad. Este es un tren interno en el aeropuerto Changi que nos lleva hacia la terminal 2 y ahí se toma el SkyTrain hacia el centro de la ciudad. Allí tenemos el aeropuerto Changi, modernísimo, de esta ciudad de Singapur. Ahí la torre de control. Un lugar grandísimo. Y en la terminal 2 está la combinación con el tren que lleva hacia el centro de la ciudad, que es donde tenemos que ir. Esas escaleras mecánicas traen desde el aeropuerto. Este es el metro de Singapur. Hay que hacer combinaciones, tiene líneas en colores. Esta es la estación Changi Airport, como vemos. El tren viene por ahí, ahí atrás de ese vidrio está la vía, viene por ahí, se abren las puertas del tren conjuntamente con las puertas de vidrio. Sistema parecido al del tren de Kuala Lumpur. Ahí están los molinetes, que no son molinetes, sino que son dos placas que se corren y se vuelven a cerrar. Bueno, acá tenemos un mapa de las líneas de metro de Singapur. Es realmente extensísimo. Vemos una roja, una verde, una amarilla, una violeta o púrpura, pero algunas con ramificaciones y otras líneas que tienen esa forma de botella, con un ida y vuelta. Acá hay otra. Bueno, esperemos que esto no sea un laberinto chino. Acá vemos puntos de combinaciones. Esperemos que no sea un laberinto para nosotros y poder utilizar exitosamente este novedosísimo y modernísimo medio de transporte. Bueno, el indicador marca con una luz titilante la próxima estación, con una luz verde la siguiente. Parte del recorrido subterráneo, parte del recorrido sale a la superficie, por decirlo de alguna manera, el tren. Pues muy bien, la ciudad de Singapur, nuestro primer contacto. Unos 200 metros en aquella dirección está la estación Kovan del tren, del metro. Y aquí tenemos esta avenida y este es nuestro vecindario, un barrio residencial. Igualmente lo que le llaman City, que sería el microcentro de Singapur, no está tan lejos, está a 4 estaciones de subte. Romeo, la mascota del lugar. Bueno, aquí estamos probando el sistema el moderno sistema del moderno tren urbano de Singapur. Para la obtención de boletos, ahí, muy bien, devolvió el depósito. La cabina que está allá está simplemente para consultas o para que los señores a uno le den cambio, porque el boleto se saca en esta máquina. Directamente uno aprieta la estación directamente en el mapa a la que va. Después acá aparece un teclado en la pantalla que le dice cuántos quiere, 2 boletos, 1 boleto, y puede usar billetes de 2 y de $5 de Singapur.
y además le pide un depósito que lo devuelve cuando uno devuelve la tarjeta ya usada. La máquina devuelve el depósito cuando uno devuelve la tarjeta ya usada. Un gol es de donde venimos. Harbor Front es el centro, microcentro de la ciudad. Una vía, otra vía con sus correspondientes puertas de vidrio, y aquí el andén. Ahí está llegando el tren. Un clásico del sudeste asiático, la salida del subte directamente a un shopping, realmente un clásico. Acá estamos en lo que parece ser parte del microcentro de Singapur. Torres hermosas, parte de la modernidad de esta ciudad. Tenemos un mega shopping y arriba una mega torre. Autobuses, acaba de pasar el 54. Ahí viene el 5 con la propaganda Canon. Ya tenemos el Hyatt, o al menos una torre que dice Hyatt. Esta es la zona de la estación del metro Orchard, que está allá atrás de este mega shopping y mega torre. Uno da la vuelta. Hemos entrado al shopping, pero bueno, lamentablemente hay estrictas normas de seguridad que no se puede sacar fotos ni filmar. Y por recomendación de algunos viajeros que hemos decidido respetar a rajatabla ese tipo de normas, porque nos han contado experiencias no muy gratas por haberlas violado. Entonces el interior del shopping, que es descomunal, no lo vamos a poder compartir, pero bueno, por lo menos se lo estamos contando. Tiene varios pisos para abajo y varios pisos para arriba, tiendas numerosísimas, negocios fastuosos, y bueno, realmente muy bonito. También nos habían hablado mucho de lo limpia, lo ordenada y lo moderna de esta ciudad, y lo estamos comprobando con nuestros propios ojos. Acá también tenemos otro centro comercial importante. Tenemos librerías, restaurantes. Allá atrás, Four Seasons Hotel. Allá atrás de esta torre también otro edificio muy pintoresco. En la intersección de Orchard Boulevard y Patterson Road. Acá lo que parece ser el inicio de una mega construcción china, Sonangol Land. Y atrás más y más torres. Aquí tenemos la entrada principal de este complejo, que es realmente llamativa. Este edificio también lo es. Bueno, por supuesto esta torre también, ¿no? Esta es Orchard Road, la otra era Orchard Boulevard. Estamos en hora pico, un martes,
25 de enero. Singapur es como una especie de isla que está en la punta sur de Malasia. Está separada de Malasia por un río, no es muy grande, pero bueno, está muy desarrollada evidentemente. Además de estar separada de Malasia por ese río, bueno, tiene toda costa sobre el mar y tiene un puerto bastante importante. Realmente es un punto muy moderno de Asia al que no pensábamos venir, pero lo hemos hecho por recomendaciones de viajeros, de argentinos y de españoles que a lo largo de todo el periplo nos han comentado de Singapur. Entonces, bueno, aquí estamos. Aquí tenemos el Far East Shopping Center. Este otro edificio, tiendas conocidísimas en todo el mundo. El semáforo que emite sonidos, además de luces. Aquí tenemos el sol que refleja sus últimos rayos del día en esas torres. Bueno, acá estamos frente al Hyatt, en la parada del colectivo 124. Aquí tenemos un puente peatonal que cruza esta avenida con escalera mecánica. El zoo de Singapur. Estamos en la entrada. Para llegar hasta este lugar hay que llegarse hasta la estación del metro Ang Mo Kio y después combinar con el autobús 138. Es un predio gigantesco de más de 40 hectáreas, con lo cual no es un zoológico más, es uno de los más grandes del mundo y bueno, vamos a ver qué nos trae. Apenas entramos, pero nos damos cuenta que al menos estos animales, que son una especie de monito pequeño, no están dentro de una jaula, sino que están directamente en una planta. Bueno, ahí tenemos un hermoso cocodrilito.
Bueno, estamos viendo a los increíbles tigres blancos que tienen su hábitat aquí, con un laguito de por medio a este refugio. Vemos tres, este que está ahí arriba caminando y estos que se están dando un chapuzón. Ahí tenemos otro más, ya tenemos el tercero. Un hábitat recreado muy bonito. Una cascada vemos ahí, allá otra. Ahí los tenemos a los tres metidos en el agua. Nadan. Ahí donde están estos dos, el agua no los tapa, pero en el medio es un poco más profundo, con lo cual tienen espacio para nadar. Elementos naturales más maravillosos de este planeta, seguramente. Los carteles informativos nos dicen que quedan solamente 7.000 tigres vivos actualmente en nuestro planeta, cuando había más de 150.000 hace 100 años. Y se pregunta cuántos tigres sobrevivirán en este siglo XXI. Es una muy buena pregunta realmente. No sabemos cuál es cuál, por supuesto, pero se llaman Omar, Winnie y Chippy. Son tigres que nacieron en Indonesia en el año 99 y están en el zoológico de Singapur desde el año 2001, desde abril del año 2001. Algo que habíamos escuchado alguna vez de nuestro fanatismo por el Animal Planet, y acá los carteles y los muchachos del zoo nos recuerdan que no existen tigres blancos en libertad. Todos los que hay están en cautiverio. Esta tiene pinta de ser Winnie y aquel que está allá tiene pinta de ser Omar, por la diferencia de tamaño. Recién los veíamos caminar uno al lado del otro y... Bueno, acá el hipopótamo pigmeo, apenas separado por un vidrio. Ya tenemos otro que está respirando y descansando. Pingüinitos, pingüino Magallanes, como los que hay en Punta Tombo, en Península Valdés. Y acá uno nadando, otro nadando. Este recinto, los pingüinos nadan ahí abajo y tienen abierto acá para pasar a este otro sector, donde, según vemos, hay hembras incubando huevos, o machos incubando huevos, porque esta especie de animales, como todas, o como muchas, se van turnando. Esta es la parte de nidos. Según los carteles informativos, estos son pingüinos africanos, o llamados pingüinos galápagos. Para mí son los pingüinos Magallanes, como los que hay en Argentina. Aparentemente hay comida ahí abajo. Bueno, aquí tenemos una zona con animales característicos de Australia, como este que tenemos acá, parecido al ñandú. Podríamos llamarle un ñandú australiano, con la particularidad de que no está enjaulado, está separado del camino solamente por esas maderitas. Si quiero lo puedo tocar, no lo hago por miedo al prominente pico y cuello. Bueno, varios canguritos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10 canguritos. Hermoso realmente. Se cruza el pájaro, le gusta la cámara al pájaro. Una muy buena pregunta, ¿por qué no cruzan estos palitos? Los canguros podrían hacerlo tranquilamente y salir hacia el camino por donde uno viene. Realmente no tengo una respuesta razonable para eso. Ahí pasa el trencito que te lleva a recorrer el zoológico que no hemos adoptado. De este lado tenemos el lago. Este zoológico está rodeado de un lago. Hay paseos en bote por el lago. Es un lago que rodea todo el zoológico. La fisonomía de Singapur es una isla con una gran ciudad, pero la ciudad no ocupa toda la isla, como vemos claramente. Hay parte de zona selvática, no digo virgen, pero selvática y de verde. Ahí tenemos varios canguritos comiendo de la ración de vegetales que le han dejado en ese refugio. Aquel ave se llama emu, según el cartel indicador, que la teníamos tan cerca antes. Es el ave más grande de Australia y es la segunda más grande del mundo después del avestruz. Puede pesar hasta 55 kilos y las hembras son más grandes que los machos. El lago más de cerca y el botecito que lo recorre. Como vemos en el horizonte no se ve ningún edificio, nada, estamos alejados de la ciudad. Es un área de picnic dentro del zoológico. Es un área para venir a hacerse un sanguchito. Tiene este lugar para ver el lago. Hacia allá está el embarcadero, por ese camino se va. Bueno, en este lugar deberían estar los elefantes asiáticos. Este es su hábitat, su recinto. Como vemos, se ha armado en torno a él una especie de anfiteatro, pero los elefantes no están porque se los han retirado, porque dentro de una hora comienza un show donde algunos entrenadores hacen hacer morisquetas a los elefantes. A mí me gusta ver los animales en su propio comportamiento. Este zoológico parece tener lo mismo con varios animales, ya lo veíamos antes con los lobos marinos. Ahí tenemos un animalito de un marrón rojizo muy pero muy llamativo, muy vistoso, que se llama canguro de árbol, que como bien vemos vive en los árboles, no da saltos, sino que tiene la habilidad de trepar árboles. Lo vemos ahí cerca de su guarida, solitario. Bueno, acá estamos cerca de la zona de los orangutanes y están estos 3 orangutancitos, el más grande, el mediano y el más retraído, para que la gente los pueda ver de cerca, como estamos haciendo. Bueno, el chico se lleva uno a cococho, el otro de la mano y el tercero lo sigue. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Nos habían traído para que la gente los viera de cerca. Muy bueno. Realmente una de las cosas más hermosas que puede tener el oficio de cuidador y adiestrador de animales. Este es el recinto de los orangutanes. Ahí tenemos un ejemplar grande, adulto, mucho más grande que los que veíamos que llevaron para todos lados. Agua con peces. Bueno, uno de los orangutanes. Un sistema que mueve el palo, el bichito se agarra y va allá arriba con sus compañeros. Aparentemente este es el recinto de los orangutanes
más jóvenes. Allá hay uno colgado, muy bonito, cómo se cuelga. Ahí va el otro que lo sigue. Muy bueno el recinto de los orangutanes, que técnicamente pueden ir desde allá donde está aquel solito, cruzar por esos cables por arriba de donde camina la gente, como claramente vemos, y deslizarse todo por acá hacia aquel otro lugar, que es donde están esos dos que iban, y hay otro más con una red donde juegan, y tienen todo este bosque para desarrollarse, donde hay muchísimos más. Y este otro recinto acá, aparentemente acá están los orangutanes más viejos, que no conviven con estos más jóvenes, aparentemente, el que veíamos primero, y acá tenemos otro. Técnicamente no están enjaulados los monos, la gente no puede llegar a ellos, pero ellos sí podrían llegar a la gente si quieren. Este es el que parece ser más viejo en este otro recinto. Bueno, acá estamos charlando con el cuidador de los orangutanes. Nos cuenta que el más viejo de todos que vive acá en este recinto tiene 53 años. Nos cuenta el muchacho que si él no estuviera acá, los orangutanes, hay un sistema que hace que no puedan descender de la planta hacia el piso, pero sí podrían saltar, tanto desde los cables que cruzan el sitio peatonal como desde algunas ramas, podrían saltar hacia acá, pero que están educados de una manera que si él está acá, él, y debe haber varios que se turnan, si están acá los cuidadores, que ellos los reconocen, directamente los monos no saltan y se quedan ahí arriba, que sí podrían hacerlo si ninguno de sus cuidadores estuviera acá en este sitio, y los monos notan su presencia y se quedan arriba de los árboles, lo cual demuestra una educación. Miren cómo cruza este mono directamente por arriba de donde caminamos, y de ahí un simio de este tamaño y de esta agilidad podría saltar tranquilamente. Ahí lo tenemos volviendo desde la otra red. Realmente muy curioso, estos animales están viviendo como prácticamente en libertad, con el gran espacio que tienen para ir de árbol en árbol. Muy bueno realmente, muy bueno. Tanto estos orangutanes viejos como los que están colgándose de las ramas son orangutanes de Borneo. Hay otra especie de otro tipo de orangutanes que están dentro de un lugar que con la lluvia no los sacan y no se pueden mezclar, porque si bien son orangutanes son de otra especie. Nos contaba el muchacho también que en este zoológico han nacido hasta el día de hoy 37 orangutanes, los cuales son llevados a distintos zoológicos de todo el mundo, los rinocerontes. Van todo. Están en una especie de ritual. En total vemos 6 más pequeñitos y el resto un poco más grandes. Aquí tenemos el animal terrestre más veloz del planeta, el guepardo o la chita. Todo su recinto, pero están descansando acá, tapándose de la lluvia. Bueno, la cebra es un animal que siempre tiene un papel de reparto en los documentales o películas sobre animales, como parte de la dieta de los grandes felinos, de los cocodrilos, pero es realmente un animalito hermosísimo. El avestruz, un poco mojada, y allá un grupo de hienas. Ahí las vemos ambas en el mismo plano.
3 jirafas, aquella y estas dos, todas comiendo de las plantas, o de unos racimos de ramas que le ponen, hermosísimas. Nos dicen los avisos indicadores que depende del lugar de África que vengan, hay 9 subespecies de jirafa, diferenciadas por los dibujos en su cuero, que no hay 2 jirafas con el mismo dibujo, algo así como las huellas. Bueno, las jirafitas, al igual que nosotros, se resguardan de la lluvia que empezó de nuevo. Aquí tenemos a los leones, que para su beneplácito, pero para nuestra mala suerte, se metieron en la cuevita a resguardarse de la lluvia. Ahí vemos las 2 cabecitas, un león y una leona. En total hay 5. Bueno, aunque el día no acompaña mucho por la lluvia, hemos podido disfrutar el zoológico de Singapur. Estamos en Little India, una zona india de la ciudad. Lamentablemente el agua sigue cayendo de manera estrepitosa y no podemos ir por la calle, pero sí nos hemos metido dentro de un mercado, que es todo lo que se puede hacer por ahora, porque no se puede ni siquiera salir de la estación del metro, empalma directamente con este lugar, así que acá estamos, de Little India. La fisonomía, el contorno y las esencias en el aire de Little India, varios restaurantes. Esperemos que se acerque más al Mumtaz que al restaurante indio de Phuket. Es un mercado de especias de Little India. Con un montón de fragancias absolutamente exóticas. Acá tenemos los costales que deben venir a granel y después se deben envasar acá, de especias, de muchísimos productos para hacer cocina de la India. Bueno, Little India de Singapur va a ser testigo de otro panzazo de comida india. De todo lo que hemos visto de Singapur, Little India es el lugar donde más mochileros hay, donde más hostel de mochileros hay. Bueno, este restaurante indio nos va a ver degustar nuevamente comida india.
Bueno, aquí estamos en lo que se denomina Marina Bay, lo que parece ser el centro financiero de Singapur. Estamos cerca del mar. Torres. Paseo al borde del mar. Y una vista fabulosa de Torres. Este es un paseo de costanera muy bonito. Bueno, desde Marina Bay, con los rascacielos más imponentes de Singapur, nos despedimos de esta ciudad. Esto ha sido nuestro hermoso paseo por la ciudad de Singapur, por este pequeño pero reluciente país.